Muy bien, seguimos con más Rosca y ahora sí tenemos el placer de presentar a quien es socióloga especializada en economía cultural, secretaria de administración de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente y ha coordinado múltiples programas públicos vinculados a la generación de información, diseños y evaluación de políticas culturales. Fuerte aplauso para Natalia Calcagno aquí en Rosca. Claro, viste que con los auriculares se escuchan los aplausos. Es un recibimiento emotivo. Gracias por estar acá, Natalia. No, ¿Cómo favor, estás? Gracias a ustedes. En este ciclo que denominamos Rosca venimos evaluando y pensando, ¿no?, en conjunto, reflexionando sobre o acerca de la cultura y sus diferentes aspectos. Para empezar, ¿qué podríamos decir o a qué llamamos? Vos decís que la convergencia digital es una especie de revolución cultural, ¿no? ¿A qué llamamos como para introducir a aquellos que están escuchando cuando hablamos de convergencia digital? ¿De qué estamos hablando exactamente? Y lo uso yo, hay distintas formas de denominarlo, lo digital, viste que uno dice la digitalización, pero la idea de la palabra convergencia a mí me parece que es clave porque nosotros pensamos desde la modernidad. La industria cultural era tenías como los tres grandes sectores, que es el fonográfico, el editorial y el de la música. Entonces escuchabas música en la radio, como acá, o en un disco, o en un CD, o en un cassette. O sea, tenías distintos dispositivos para poder acceder a la música grabada o a la radio. En el caso del audiovisual tenías la televisión, las películas de VHS, las que se alquilaban, y tenías que tener un aparato específico para reproducir, o los DVD después, y el cine. Y en el caso del editorial tenías los libros, las revistas y las publicaciones periódicas. ¿Qué va pasando con estos lenguajes? Las letras, las músicas, las imágenes convergen en la fibra óptica, convergen en el espacio digital, y entonces hoy, a través de una pantalla, y más concretamente hoy de un celular, de una pantalla chiquita de celular, ahí convergen todos los contenidos culturales más allá de cuál es el sector. Entonces, en ese sentido, es una revolución en términos productivos, porque la manera en que se organizaba, desde que estaba la idea hasta que eso se volvía libro, revista, diario, película, cinta, entrada de cine, era totalmente distinto, y ahora converge todo en torno a la fibra óptica, que además es un espacio de telecomunicaciones. Claro. Entonces, es súper un flor interesante. de despiole. Claro, es súper interesante porque cambia no solo la forma de consumir, sino también Exacto. la cadena de producción, ¿no? La forma de consumir, la forma de crear, Claro. y la manera en que se produce y se distribuye y se accede. Claro. Todo eso se transforma. Y se transforma en términos tecnológicos de una manera que tiene mucha ventaja, es más barato, es más fácil, es más democrático, si querés, pero también se transforma de una manera que esta convergencia va de la mano de una hiperconcentración. O sea, son pocos los que concentran esos contenidos, los grandes recomendadores, Google, Amazon, que van conteniendo todos esos millones y millones y montañas de contenidos, y para que esos consumidores y consumidoras accedan a esos contenidos tiene que pasar por ese embudo que está cada vez más concentrado. Y esto también te cambia la película y también te cambia la oferta de posibilidades a las que puedes acceder. Tal cual, porque pienso, ¿no?, que antes también había como un sector muy mainstream de la industria, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto que planteaste recién, porque sí, es cierto, hay más acceso, es más democrático, pero a la vez hay algo que es invisible, que es el algoritmo, que no lo conoce. Exacto. ¿Quién lo maneja? Exacto. ¿No? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo si regula? no lo manejamos, no lo regulamos. Está muy bien lo que vos decís. Antes era antes digo en la industria cultural tradicional, Claro, que todavía convive hoy con nosotros, no es que eso desapareció, pero aceleradamente va perdiendo lugar, sobre todo económico. Claro. Teníamos un problema de concentración muy grande, especialmente en todos los sectores, pero en la música grabada era donde las grandes empresas discográficas son las que eran 3 o 4 que a nivel mundial concentraban. Pero no era lo mismo en el sector editorial, que también está concentrado y transnacionalizado, y tampoco es lo mismo que en el audiovisual, según que hablemos de cine o de tele. Claro. Y en todo eso, con este problema de la concentración, había una regulación. Hay distintas políticas públicas, no en Argentina, en todo el mundo. Te diría que el modelo más así estatalista eficiente es el francés, en donde vos lo que tenés son distintas regulaciones. ¿Para qué? Para preservar la cultura nacional. Claro. Entonces pones cuota de pantalla, por ejemplo, que eso es una regulación. Estableces que en todas las salas de cine una X cantidad de películas tienen que ser de origen nacional, y después pones la media de pantalla y obligás a que esté una cantidad de semanas para ganar. Bueno, en el editorial tenemos la ley de librerías,
que lo que hace es garantizar la diversidad de las librerías chicas. Y te podría seguir diciendo, o sea, con más eficiencia, más exactitud, va variando un montón, pero siempre hay regulación. ¿Quién, como decís vos, quién conoce el algoritmo? El algoritmo está oculto a propósito, está muy vinculado a la publicidad, y tenemos desde los estados nacionales un oscurantismo en torno a eso. Entonces, ¿cómo garantizamos la presencia, por ejemplo, de lo nacional? Se lo dejamos en manos de Google y lo que se le cante a Google. Que justamente como pensaba en eso, que esta hiperconcentración pone en juego la soberanía cultural de una nación, ¿no? Es así. Y cómo esas herramientas, estrategias para poder poner algún tipo de tope en algo que parece que avanza mucho más rápido de lo que la política puede resolver. Exactamente, en términos, ¿no? Es así. Siempre la política pública va atrás de los fenómenos, y más cuando vos tenés una innovación tecnológica en donde eso va sucediendo y los creadores, las creadoras lo van adaptando y el mercado va buscándole la vuelta y en general la corre de atrás. Porque va mirando el fenómeno, identificando el problema e intentando resolverlo a través de la regulación, y ese intentando resolverlo siempre es conflictivo. No es que, qué sé yo, se me ocurre cuando empezó la música grabada de discos, que aparece Homero Mansi y organiza en la sociedad de compositores, no solamente de compositores, sino de músicos. Todo eso no es que, qué feliz. Hacen reuniones, organizan petitorios, reclamos, las discográficas en contra. Bueno, hay unas tensiones. Todo ese conflicto nos va poniendo siempre atrás. Y como vos bien señalabas, este fenómeno de la digitalización es muy acelerado. Se da en unos tiempos que en términos históricos no los podemos ni procesar ni asimilar. Con lo cual sí está cuestionada la soberanía, porque si no tenés posibilidad de controlar, lo que tenés es una extranjerización de los contenidos ingobernable, casi que no hay fronteras. Entonces, las fronteras son necesarias en los estados nacionales por muchos motivos, pero en este caso para poder identificar y proteger lo propio. Yo les mencionaba Francia, pero tenés Nueva Zelanda, Holanda, Canadá, distintos países que han desarrollado algunas estrategias de regulación para proteger sus propios contenidos, con algunos impuestos, con regulando el algoritmo, obligando a que el algoritmo tuviese, con algunas redistribuciones. Y eso va medio que funcionando, pero igual aún donde hay un intento de hacer una política de protección, no está saliendo bien porque la vemos de atrás. Acá en Argentina es peor, es como que perdimos la agenda. Hoy en día no estamos hablando de eso. Yo parezco medio de Narnia en este momento, que estamos a punto de que cierra el Fondo de las Artes, el Inca lo intervinieron, y yo hablando de esto. No, entonces, pero así estamos. La soberanía, como vos decías, está en cuestión. Es que es importantísimo poder hablar de estos temas porque no son para nada menores. Es claro. decir, pienso, se me vienen muchas cosas a la cabeza, por ejemplo, algo que me llama a relacionar el celular y el escroleo, que alguna vez lo hablé con vos, Mari, pero recuerdo que alguna vez haber leído a Lasserfeld, que él hablaba de la disfunción narcotizante en el zapping, ¿no? Claro. Pienso que hoy lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Como que antes lo que operaba en la subjetividad de una persona que llegaba cansada de trabajar a las 8 de la noche, por ejemplo, y que eran 2 horas mientras comía, hoy es todo el día, o sea, todo son 24 horas operando sobre nuestra subjetividad. Convive el celular prácticamente con vos al lado. Todo el tiempo. Una tablet, entonces, eso que era el análisis de un momento, a partir de una situación que podía ser el zapping, ¿no? Hoy ya es una constante. Y por otro lado, pienso, claro, que también lo nombramos mucho acá, en Bourdieu, ¿no? Y en los gustos, ¿no? Y pienso cómo, a partir de cierta homogeneidad a nivel contenido, algo que me pasa a mí viendo Netflix, todo es igual, ¿no? Entonces, también se crea cierta homogeneidad en los consumos, que, como bien decían recién, apela no solo a una cuestión de soberanía en términos, o mejor dicho, en nuestra identidad como parte de esta nación. Y imagino que eso sucede acá, en Brasil, entonces hay algo global que es inmanejable, ¿no? ¿Vos qué respuestas crees que se pueden encontrar ante eso? Me está volviendo... Sí. Tenemos una vuelta acá, chicos. Ahí está, gracias. ¿Qué herramientas podemos encontrar más allá de estas políticas? Porque acá lo intentamos hacer con la ley de medios también. Eso, claro. ¿no? Una ley que intentó regular y que intentó desconcentrar
debemos decir ahora, porque también tenemos que analizar lo que fuimos haciendo para mejorarlo, nació medio vieja. Si ustedes la ven, esa ley, ese proyecto de ley tenía como una fecha de vencimiento porque regulaba el espectro radioeléctrico, que está muy bien, pero estamos viendo la cantidad de medios audiovisuales que no están en el espectro radial, sino que están justamente en la red. Y esos no eran parte de la regulación. Entonces, si estabas con este fenómeno, teníamos que incorporarlo y pensarlo como lo hacíamos. Entonces, hay mucho que pensar y coincido en que no tenemos que ceñirlo a una ley o a un impuesto, porque la verdad que si no entendemos cómo cambió el proceso creativo, cómo cambió la realización económica de eso, porque también tenemos organizada nuestra producción cultural en torno a una forma que no existe, bueno, que está tendiendo a no existir más. Y esa nueva manera, lo que está haciendo también, además de los problemas de la soberanía, es poner en cuestión la posibilidad de vivir de eso. Vivir mal, o sea, nadie, o sea, son contados con los dedos de una mano que uno puede decir, así los músicos, escritores que viven solo, pero hay con sus injusticias y con sus grandes situaciones de despareja, una posibilidad de realización económica a través de la producción y la creación cultural. Ahora eso se está poniendo muy difícil porque no hay una organización productiva, no es un mercado nacional pensado para, por ejemplo, liquidar derechos sobre qué, sobre vista, sobre acuerdo. En general uno paga, obtenía una ganancia sobre ejemplares vendidos. Sobre ejemplares vendidos de libros, o hacías una recaudación sobre los tickets, un porcentaje de tickets del vivo. Está todo organizado sobre las unidades vendidas. Cuanto más unidades de algo, cuantas más entradas, cuantos más discos, cuanto más libros, cuanto más revistas se vendían de lo mismo, ese autor o autora iba como exponencialmente haciendo crecer su ganancia. Ahora eso, al no estar en unidades físicas, sino que eso está en un contenido disponible libre, que es la lógica Netflix, ¿no? O sea, que no tiene que ver con la cantidad, sino que es un pago fijo que uno hace como consumidora fijo mensual y tiene una cartera de opciones que se irán, que si no se van renovando, uno puede suponer que vas a dejar de pagar Netflix, porque no solamente que todo es igual, sino que es igual, ya cuando no hay. Entonces, digo, por dar un ejemplo, en Netflix o en las plataformas de VOD de pago, el tema está en la renovación, no está en la cantidad de vistas, sino en poder tener una renovación del catálogo tal que fidelice a los suscriptores y que atraiga nuevos. Claro, que enganche. La renovación, que es producción todo el tiempo, y eso sabemos es caro. Entonces, ¿qué hacen? Estas producciones mundializadas, en donde es lo que vos decís, son formatos idénticos y por ahí te cambia la montañita, que es el Alpe suizo, los Andes de Aconcagua o una montañita medio selvática de Colombia. Pero más o menos vos tenés como ciertos formatos que lo que haces es como, lo que hacen, digamos, es serializarlo y estandarizarlo para achicar costos. Otra realidad, otros problemas que no los estamos entendiendo y entonces también está difícil siquiera entender cómo tenemos que disputar ese ingreso cultural para que los artistas nacionales puedan vivir de eso. No, y porque entonces, aparte, por eso es estratégico esto que vos decís. En esto que mencionabas, Natalia, de la economía de la cultura y demás, también estas nuevas plataformas, en un punto, y es un punto de vista personal, ¿no? Tal vez vos tenés algún análisis más profundo que el que yo puedo llegar a decir en este momento, pero Spotify, por ejemplo, las últimas veces que vi los céntimos que pagan por reproducción, digo, tampoco contribuyen a que un artista viva de lo que hace. Es decir, podés tener, o YouTube, para que te pague una moneda considerable de YouTube, tenés que tener no sé cuántos millones de visualizaciones. Imposible. Entonces, digo, se vuelve un poco más lo que parecía algo como revolucionario, ¿no? Porque hay muchas de estas nuevas plataformas de considerarse revolucionarias, en realidad terminan siendo un eslabón más de un sistema capitalista que solo le da o solo genera ganancias para los grandes empresarios y los que generan o los que hacen. Entonces, digo, para los artistas emergentes, para el sector independiente, digo, ¿cómo pueden sumarse a esta convergencia digital? Y mira, a mí me parece re profundo lo que vos decís, lejos de ser superficial. ¿Por qué? Porque en esto que vos decís venimos pensando y reflexionando también con otros compañeras que estudiamos el tema. Hay una paradoja, porque lo que vos estás diciendo es importante. Hay plataformas que se muestran como una revolución donde tenés el acceso a la música y lo que generan, lo que liquidan vamos a decir, de ganancias a los creadores, a los compositores, a los que ejecutan esas músicas, es
menos de lo que paga cada músico Claro. por mes de Spotify. Entonces, eso no pareciera ser económicamente viable. Pero si le damos un poquito a la imaginación, esforzamos un poquito la idea, y entonces esto en el corto, en el mediano, en el largo plazo, vos pensá, ustedes hablaban del celular 24/7, ¿no? Todo el tiempo. Y uno accede al celular y se compra un celular con buen sonido, con buena cámara, con una pantalla que se vea bien, que le dure la batería. ¿Para qué? ¿Para mandar mensajes, hacer llamados o para acceder a contenidos culturales permanentemente? Y cuando abrimos la compu y cuando prendemos la tele y cuando entramos a la plataforma, lo que tenemos es nunca en la historia de la humanidad se consumió tanta cultura. O sea, nuestro límite hoy es el tiempo, porque como pagamos abonos fijos, no es que, me voy a ver otra película, no tengo que pagar un alquiler más, no, la miro, la dejo, no importa, porque ya pagué el abono. ¿Esto qué hace? Que esta renovación que yo hablaba hace un ratito es como el oxígeno de la economía digital. Sin contenidos permanentemente no va a respirar más, se va a morir. ¿Y qué pasa? Si los creadores de contenidos no pueden vivir de eso, ¿uno qué tiende a pensar? Que van a tener que vivir de otra cosa, Claro. que van a tener que ir al banco, a la escuela, al Estado, y van a tener ratitos para dedicarse un cachito a la música. ¿Y eso qué te hace? Y vamos a tender a bajar la calidad y la Baja la cantidad de calidad. contenido, porque no vas a tener un super estudio con un editor, con músicos que te ayuden, un arreglador y ensayos, sino que lo vas a hacer de 7 a 8 en un rato, en un estudio así nomás, lo grabamos porque total es fácil. Baja la calidad, baja la cantidad y eso va bajando el oxígeno de esa economía digital. Claro. Entonces hay que pensar que funcione, Tal cual. hay que pensar que siga siendo una actividad lucrativa para poder vivir de eso, porque eso le va a permitir entonces a YouTube siempre tener buenos contenidos nacionales. Claro. En el caso de Argentina, ponele para poder sobrevivir y para poder seguir pautando. Tal cual. Entonces hay un tema que es complejo y es que no lo pensamos. O sea, el mercado reacciona buscando ganancia. No está pensando en la producción cultural a largo plazo. Tenemos que pensarlo. Y eso es el Estado, pero también son los creadores, los que hacen la música, los que hacen la cultura, los que tenemos que pensarlo. Si no, sigo, ¿eh? No, sí. No, iba a preguntar Ok. una cosa. Por favor. No, que si vos pensás que el Estado realmente en algún punto va a dar esa posibilidad. Porque Y no, hoy está en Argentina, o sea, yo lo que te decía, hay otros países Sí, que acá- donde veo alguna, igual no, o sea, por Sí. dos cosas, está bien la pregunta. Por un lado, siento a nivel mundial falta respuesta todavía, esto que decía Claro. hace un rato María, siempre es atrás, ¿viste? Yo siento que se la corre de atrás y que para eso hay que estudiar, entender, conversar, discutir, analizar más. Eso no lo hace un funcionario mirando proyectos de ley. Está así, joya, viene bien. Pero tenemos que generar debate, discusión, planteo. Los sindicatos, los creadores, los empresarios, todos tenemos que empezar a hacer agenda. Si no hay agenda, eso falta a nivel mundial. Ahora, lo que estamos viviendo en Argentina, hay que decirlo, es distópico. O sea, nos fuimos de un momento del capitalismo a una situación que particularmente la cultura, y no es casualidad, la está atacando, que tenemos que en una actitud defensiva, ¿no? Lo que vos pensás es, bueno, más prospectiva, más hacia el Claro. futuro. Pero cuando te están intentando matar, ¿qué estás Claro, ya pensando no en que lo podés. que vas a dónde te vas a ir de viaje en 3 años? Te estás intentando salvar la vida y un poco estamos hoy en una Pasando por situación esa así. situación, Y sí, Bueno, un poco lo que anticipaban en la discusión Adorno y Benjamin, ¿no? claro, claro. La obra de arte, ¿no? Sí. Empieza a ser meramente un producto y pierde su capacidad revolucionaria. Sí. Y pienso también en base a esto que vos decías, lo que sucedió hace muy poquito con los guionistas en Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí. Sometidos Claro. totalmente a la inteligencia artificial. ¿Cómo ves este fenómeno de la inteligencia artificial en la generación de contenido, por ejemplo? Sí, ahí me parece, para lo de los guionistas y lo de los actores de Estados Unidos me parece interesante igual para empezar a pensar el futuro, porque es Claro. también con mundialización, o sea, responden con la Claro. Organización de los Trabajadores del Mundo, que parece una trosqueada, pero es la No, realidad no. productiva Tal hoy. cual. Totalmente. Entonces, que haya una respuesta de parte de los creadores, las creadoras, los trabajadores, las trabajadoras, contra esa organización mundializada de capital que se da con naturalidad y entonces te van haciendo, bueno, acá en China editan fácil, entonces acá lo pago. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros también. Eso me parece un antecedente que hay que agarrarlo y mirarlo y estudiarlo y sumarse a esa discusión. Tal cual. Y respecto a la inteligencia artificial,
creo que es para charlarlo. Yo tiendo a no enojarme con la innovación, tiendo a que me alegra, me parece interesante que los seres humanos podamos inventar cosas que nos regalen tiempo, que nos regalen posibilidades de acceder a cosas que antes no podíamos, de conocer cosas que no sabíamos. Y tiendo a pensar que bien utilizar, no hay neutralidad en la tecnología, obviamente, sí, pero es una posibilidad en la que como no querramos apagar y que las computadoras vuelvan a ser bobbies y tener que nosotros estar haciendo todos los procesamientos. Usémoslas a nuestro favor. Cuando, te digo una cosa, cuando empezó las imprentas, las primeras imprentas, hubo una reacción, sobre todo de los monjes y todo lo que eran los que leían, una indignación con el libro. Básicamente la crítica era que íbamos a perder la memoria, porque si eso quedaba escrito, vos no te ibas a tener que acordar, porque lo ibas y lo leías. Entonces que la letra impresa era el comienzo del fin de la memoria de los hombres. Entonces era un escándalo, no había que imprimir más, había que romper las imprentas. Bueno, no tengamos yo propongo, esa actitud con por ejemplo, la inteligencia artificial. Me parece que es algo a entender, algo a aprovechar y también a regular y a poner límites, como son los temas de la bioética. Digo, siempre hay que encontrar cuáles son nuestros límites éticos, morales, económicos, políticos. Y la inteligencia artificial es eso, seguro que hay que analizar los límites. Totalmente, pensaba... Pero es interesante, sí, es interesante. Por supuesto, de hecho, me ha pasado en este último tiempo que hubo como un auge de ChatGPT, así, ¿no? Que bueno, como todo un tema en relación, bueno, por ejemplo, a la resolución de tareas en la universidad, en la escuela, etcétera, etcétera. Pero a la vez también decíamos, bueno, pero este mail que tengo que pensar, no lo quiero escribir, porque quiero hacer otra cosa, ¿entendés? Claro. Entonces ahí es cuando veo como... Porque yo también a veces soy como un poco chapa a la antigua y digo, no, nos van a comer los robots, ¿entendés? Pero a la vez también pienso que, bueno, hay que pensar en esas posibilidades. Capaz, si tuviéramos la capacidad de poder discutir más y pensar más, hay más posibilidades de poder regular aquello que pareciera que se viene encima, como una ola, ¿no? Como... Sí, a mí lo que me pasa con eso, tiro así como para el debate, entiendo que a lo mejor uno diga, bueno, tengo que aflojar, que me escriban lo de ChatGPT. Pero después lo que me pasa es que siento o presiento, sobre todo por tener una hija adolescente, ¿no? Que esta cuestión de los 15 segundos constantes, ¿no? Genera una falta de profundidad en el razonamiento, ¿no? Sí. Y no es que, digo, estoy en contra de TikTok. No estoy en contra de TikTok. Digo, es un dispositivo, una plataforma, como lo quiera llamar, digo, que está muy bien. Después veo medios nacionales, por ejemplo, que surgen y aparecen diciendo, lee menos, entendé más. No, que está todo bien con los muchachos. Digo, no los conozco, pero su eslogan es malísimo. Discutimos mucho sobre ese tema. Y me parece que hay una pérdida, como vos decías, de visión a futuro. Es decir, hoy el eslogan puede ser muy interesante para que viaja en el subte, lee menos, entiende más. Y TikTok puede ser fantástico para los jóvenes. Ahora, se genera una falta de profundidad en el pensar. Y no es generacional. Y no cree... Bueno, y eso es lo que quiero tal vez preguntarte, ¿no, Natalia? Digo, en esta velocidad, en esta falta de profundidad, digo, hoy tenemos un gobierno que fue parido de TikTok, básicamente, ¿no? Qué horrible suena. Sí, pero muy claro. ¿Vos creés, no sé tu posición política, perdón si te estoy... No, hace unos 15 días que no duermo. Claro. Si te sirve de dato. O sea, duermo tipo una horita y 3 de la mañana, ¡pum! Me acuerdo de todo y chau. Es tremendo, eso, ¿no? Te da una pista, ¿no? De cómo... Pero digo, ¿creés que también este tipo de, si se quiere, de discursos que no tienen nada de novedoso, sino que por el contrario parecen muy vetustos? Y berretas. Y berretas, ¿no? Tienen que ver con esta falta de... Porque justamente no es estar en contra de lo digital o de la tecnología, digo, todos lo utilizamos y los usamos los nuevos dispositivos y las nuevas formas en beneficio propio, pero también, digo, tiene que ver este discurso que surge como novedoso pero que no lo es, con una falta de
saber cómo utilizar la tecnología o cómo aplicarla? Digo, ¿crees que hay algo ahí? Obvio, creo que sobre todo es eso, o sea, es lo que decía en los límites y en los cómo. Claro. O sea, si uno, por eso decía, no es neutral, no hay ningún avance tecnológico que sea neutral. Claro. Tiene un objetivo, una estrategia, tiene tácticas para qué, para llegar a algo. Claro. En el caso de este avance de la digitalización tan vertiginoso, que encima la pandemia le metió como quinta, claro, hace que sea una forma de unos desarrollos bastante silvestres, poco orgánicos, poco organizados, poco planificados, y que cada uno va buscando cierto objetivo asociado a la rentabilidad, que lo que puede ser la rentabilidad en TikTok no es lo mismo que en Twitter, por decir algo. Entonces cada uno crece, pero siempre desde una lógica que uno la ve y es de mercado. O sea, lo que está buscando es que ganar más, ganar. Y yo no me enojaría con el mercado porque busque ganar más, porque para eso está, sino la función social del mercado no es la de distribuir, la de garantizar derechos, la de garantizar las libertades, es la de generar rentabilidad. Lo que pasa es que si para eso nosotros como sociedad hemos organizado el Estado, que tiene como la función social no de generar mayor rentabilidad, sino de garantizar los derechos constitucionales, digamos, lo que está en la Constitución. Entonces, esas innovaciones tecnológicas que salen así rapidito y prueba y error, y algunas crecen y otras no, si silvestre crecen y pululan y tienen éxito o no, lo que van haciendo es van invadiendo y lesionando distintos derechos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, límites, formas, aprendizajes de cómo utilizarlos, cómo sí, cómo no, regulación de los algoritmos. Eso en TikTok es dramático directamente. O sea, podemos decir un montón de cosas positivas de TikTok y como les dije, yo no me enojo, pero lo que genera es un algoritmo adictivo y que particularmente para los pibes y las pibas es jodido, porque si entraste en una medio oscura, que todos en la adolescencia, me imagino, habremos tenido esos momentos, son momentos difíciles de la vida, y TikTok te entra, te capta esa oscuridad y te empieza a mostrar, ya te diría, más allá de la expresión política, de la inteligencia, tiene que ver con la vida. Entonces hay que ahí fijarse cómo se maneja eso, no es no lo usemos, no es tiremos todos los celulares, apaguemos internet, rompamos los servidores y el cable en las toninas, no, pero tampoco es esto, aprendamos cómo, entendamos que sí, que no, hasta dónde la rentabilidad justifica no aprender, no leer, no saber, no profundidad. Y bueno, y tenemos que acompañar también, tenemos que escuchar a las generaciones en sus nuevas maneras, que no son las mías claramente, es un aprendizaje, pero también enseñar, aprender. ¿Crees que hace falta que se hable más de esto en la escuela, por ejemplo, en el secundario? Y sí, ahí los docentes y las docentes me parece que la tienen difícil, la vienen llevando, por lo que yo tengo 3 hijas, así que fui viendo, qué sé yo, está un poco bastante a la buena de cada docente, de cómo hacer uso y cómo transmitirle a los pibes y las pibas el uso de eso, y se crean situaciones geniales y maravillosas y otras terribles, o otras muy autoritarias, muy represivas, de no lo uses, no lo mires, y peor, ¿viste? Todo eso requiere que pensemos y que acompañemos, porque es un momento crucial de la digitalización, es revolucionario en serio. Es revolucionario en serio. Y bueno, y nos puede llevar puestos, si no lo podemos más o menos organizar, hablar, regular, aprender, discutir. ¿Crees que nos está llevando puestos, Natalia? En un punto sí. Y sí, les miento si digo que no. Y sí. Y yo estudié en la parte de economía y la cultura. Y ya las consecuencias económicas sobre el sector de las industrias culturales, que en Argentina tienen una historia de 200 años y tienen un aporte valiosísimo en términos económicos, simbólicos, artísticos, políticos, a nuestra sociedad, a nuestra identidad, está muy enclenque y está como camino a ser una actividad marginal y una participación marginal en la escena pública de la cultura. Cada vez menos películas, más cortitas, más estandarizadas, menos propias. Lo mismo con la música, ni hablar con el sector editorial, que parece que no le pasó nada, está hecho pomada. Entonces es angustiante, porque también gracias a que fue una actividad industrial, económica, masiva, a lo Adorno y Horkheimer, como decías vos, es que hubo un pueblo que pudo leer, escuchar, mirar, entender, y si eso va desapareciendo y va quedando fragmentos en redes de cosas cortitas y que no reflejan nuestra identidad,
Y bueno, en eso estamos, no es que eso va a pasar. Yo lo estudiaba hace 15 años y decía, ojo, ¿qué puede pasar? Claro. Y horriblemente todo eso se cumplió peor. O sea, mirando el número solamente te angustia. Tal cual. Es Y en este tremendo. contexto, con un presidente que pone tan encima, algo que hablamos muchas veces acá es que sabemos que hay instituciones que deberían mejorar determinados Claro. mecanismos, eso no está en duda. Ahora, que se pongan en duda y que se plantee su eliminación, ¿no? Es bastante grave, teniendo en cuenta el contexto que vos mencionás, Diego. Sí. El panorama que vos auspiciás en términos de Y economía de la no, cultura, es convergencia complejo digital. porque en el caso de la cultura a mí un poco me sorprendió este ataque a la institucionalidad pública, o sea, el ataque que hace Milei y Sturzenegger con la ley Ómnibus es directamente la institucionalidad pública, o sea, el problema que tienen ellos es con la cultura pública. A los medios los liberaron, se puede hacer internet satelital, o sea, le sacaron toda la regulación a lo que ya estaba concentrado y que estábamos diciendo al principio, esto habría que se desconcentre un poco, bueno, Ya. metele que son pasteles, que Exacto. venga Claro. Elon Musk y se lleve todo puesto. Bueno, eso lo esperaría de una persona, un presidente que plantea como propuesta reventar al Estado. Bueno, lo está haciendo, ¿no? Está en contra del Estado, qué sé yo, bueno, pasó, estamos en eso. Pero lo de la institucionalidad cultural pública, que está fundado en esta idea de la libertad de mercado y de la casta y no sé qué, no tiene una razón económica. Exactamente. Si vos mirás los datos del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, del INCA, las regulaciones que se hacen en el tema de la ley de precios de venta al público de los libros, de las Sí. librerías, eso no tiene impacto fiscal, no tiene impacto económico y casi no tiene impacto presupuestario, porque Claro. ustedes sabrán que las instituciones de la cultura pública en general no tiene Claro. presupuesto, siempre hemos sido recontra marginales. Si estuviéramos hablando de salud, de educación, bueno, capaz que ahí Tal hay cual. unos números, Ujú. pero acá no. Entonces ahí lo que yo veo es el motor del odio que empieza, que dónde va a ese corazón Claro. identitario que por ahí sí, porque aparte la ataca a Lali, digamos, Claro, ataca sí, todo sí. lo que tiene que ver con la identidad nacional, Exacto, lo los popular, referentes, ¿no? los referentes. Claro. Y creo que está asociado a eso, a esta idea de que los institutos públicos de cultura hacen cultura de la casta, de gente mala, de gente corrupta, ladrona, porque aparte con insultos y con todo tipo Partidaria, que vive del Estado. y entonces si vos cerrás el INCA, cerrás el FNA, cerrás el INTER, vas a estos horda de orcos que viven del Estado y que son ladrones, malos, chorros y todas esas barbaridades que yo ni me animo a decir, se van a morir, poner, digo, no sé, como exterminarlos. En todo eso veo cualquier cosa menos inteligencia política. No, sí. No la entiendo. Creo que eso es corto, siempre va a ser corto porque no va a venir ninguna situación positiva para nadie de todo eso que se está planteando. No es como vos decías hace un rato que es, mejoremos esto. Claro. Está viejo, hay que actualizar los institutos, está bien, ahí demos la discusión y podemos estar de acuerdo, sí, no, más impuestos, menos impuestos, nos parece bien, mal. Pero esto me suena a eso, cuando el odio te gobierna, en general, viste, el odio dicen que es un veneno para el que odia sobre todo. Totalmente. Te lo quedas, bueno, me suena venenoso para todos, incluido el señor presidente. Sí, las consecuencias que tiene. Sí. No puede llevar algo bueno, aunque nos mate a todos los que le parezca que somos malísimos. No, de eso no sale nada bueno. No va a salir nada No bueno. lo veo. No, Perdón, señor presidente, no la veo. No, ¿sabés qué? Me gustaría, Natalia, profundizar un poco en esto que decías de que pareciera que estamos llegando a una actividad casi marginal, ¿no? Sí. En lo que respecta a cultura. Digo, si tuviésemos que profundizar ahí en ese aspecto, digo, ¿cuáles son los elementos o los datos o los reflejos que vos viste en base a tus estudios que te lleven a esa reflexión, ¿no? Es decir, cuáles son los sectores que por ahí están siendo más perjudicados, ¿no? Sí. ¿Cuál es la cadena de producción en donde desaparecieron agentes importantes? Mira, te diría que lo que hoy subsiste con problemas es el audiovisual. Y es que el que va copando casi todo el ingreso cultural. O sea, el valor del PBI cultural que se genera en Argentina hoy casi que está explicado por el sector audiovisual. El sector audiovisual
que tendría en primer lugar la publicidad en términos de generación de ingresos. De ingresos. Así que ese sería como, daría para hablar este tema de la serie, bueno, cómo eso se va fragmentando, se va como perdiendo profundidad, calidad y diversidad. Hay poco y muy chiquito y muy asociado a la vida, pero está vivo. El sector editorial viene en una etapa de caída que le agarró con la pandemia y que no levantó. No, le agarró con la recesión previa del macrismo. Del 2017. Ahí pegó un sucutucu horrible en la pandemia y no terminó de repuntar en estos años. Y si uno mira las estadísticas de libros y ejemplares, el libro, así como lo conocemos tradicional, hoy, sacando las grandes editoriales, Random House, Penguin, así que son el sector, claro. Que tienen ahí su yeite y sus vueltas, igual también achicando, porque vieron lo que es el precio de los libros, se está volviendo un bien de lujo para pocos, y pocos libros, el que leía mucho ahora va a tener que comprárseme, y así, sacando ese fenómeno, lo que tenés es, la Argentina tiene una tradición muy diversa de editoriales, de imprentas, de librerías chiquitas en todo el país. O sea, uno lo ve, por ejemplo, en la Feria del Libro, donde tenés montones de editoriales, además de las megas. Esto no es en toda América Latina, ni en toda, es muy particular de nuestro país. Esas estaban viviendo en los últimos 4 años de las ventas del Estado, básicamente. El Ministerio de Educación hizo compras inmensas y les hizo compras a las librerías, a las editoriales chicas, para distribuir en las escuelas. Bueno, imagínate, como veníamos hablando de Milei, qué va a hacer con esas compras de libros. Y un sector que depende de ventas del Estado tampoco es un sector sano. No. Ahí hay que pensarlo, digo, no es, está muy bien que está bien que el Ministerio de Educación compre libros, me encanta, y que no le compre siempre a Santillana, y me parece extraordinario, pero no me parece virtuoso que el sector PYME, que es histórico en nuestro país, que tiene años, que ha tenido rol importantísimo en distintos momentos, por su diversidad, por los títulos que traía, por los autores que encontraba, porque no tiene la lógica del mainstream, no está buscando el bestseller, está buscando o sea, que tiene un rol cultural importantísimo, vivan del Estado. Ahí hay que pensarlo. Entonces, eso es una que le veo un problema un poquito más serio, y donde la veo más complicadísima es en la música. Que la música viene hace más de 10 años viviendo del vivo. El vivo, cuando existía la música grabada, era, te diría, 2/3 era la música grabada y 1/3 el vivo, que en términos de aporte económico. O sea, se vivía de las regalías de los discos. Claro. Cuando eso se cae, cuando el CD desaparece, las ventas de CD, no reponemos, no actualizamos ese lugar. Y entonces todo el esfuerzo pasa al vivo. Y el vivo tiene un techo que es mucho más bajito que la posibilidad de la música grabada, que la podés expandir, la podés vender al mismo tiempo. El vivo, es vos tocando, podés moverte, pero tenés un tiempo de viaje, sos una sola banda, no te puedes reproducir al infinito, con lo cual la escalabilidad del vivo es corta respecto a la música grabada. Teatro por ahí que es lo mismo, no se parece, es exactamente, y aparte se convergen, son los mismos teatros. Bueno, tenés los grandes estadios, pero eso es chiqui, es la puntita del iceberg. La gran mayoría son teatros, grandes teatros, espacios culturales, centros culturales, donde la música y las escénicas están compartiendo. Bueno, las escénicas sí, más o menos se sostienen, y son un sector que, claro, que nunca escaló en términos industriales, entonces tampoco en términos económicos. La música era más la Argentina. Y no solamente con el rock nacional, desde el tango, o sea, desde que empieza la música grabada, de ahí el folclore, después el rock, y ahora tenemos todo, y ahora, bueno, cada vez menos, pero eso era en términos económicos impresionante, y la escalabilidad fue siempre regional. O sea, Argentina fue faro en América en términos de música, y eso implicaba que cada artista podía pensar vender esos discos no solo en Argentina, sino en toda eso te escala violentamente. Eso pasa a las plataformas, se mezcla con la concentración, pierde profesionalización y no encuentra realización económica en las plataformas. Todo eso, ¿qué te hace? Se desgrana. Se desgrana, y son pocos los músicos, las músicas que pueden, que encima sacan pocos temas, porque también la edición, el disco, el álbum, todo eso va perdiendo espacio, y entonces son poquitos temas, pocos que pueden escalar, poca realización por eso, entonces ya son con los dedos de una mano. Y bueno, ahí sí se ve la música en términos económicos. La Argentina
casi no existe, te diría hoy. Me da mucha tristeza, sobre todo pensando que somos la ciudad con más librerías en el mundo, por ejemplo, yendo a Claro. lo editorial, ¿no? Con la tradición que tenemos a nivel... Es grosa la tradición. Sí. Es tremendo, Sí. ¿no? Y a la vez que paradójico, ¿no? Porque hoy por hoy, a nivel mundial, como la música argentina de repente tuvo como una especie de boom, que parece que aparecemos en todos lados y que, ay, qué grande, no sé, Bizarrap. Bizarrap, sí. Pero a la vez es la industria más vapuleada dentro de nuestro país. O sea, es como... Lo que pasa es que creo yo... No, es re interesante lo que planteas, María. Ahora, creo yo que pasa un poco por, no sé, cuando sale el primer fonógrafo tenía para que la gente se grabe en su casa y cuando se dieron cuenta que las compañías que perdían plata si la gente se grababa, dijeron saquémosle el grabadorcito y grabemos nosotros. ¿Me entendés? Y cuando se dieron cuenta que era muy largo tener una grabación de 10 minutos, la llevaron a 3,5 o 4 y ahí nace el formato canción en la industria, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa un poco con Bizarrap y estos fenómenos, que al menos, qué sé yo, leyendo el libro de David Byrne, que vos también lo leíste y demás, hay algo con esto de que toda la música sale de determinado lugar de Estados Unidos y y mundializa. no, sin ir más lejos, en la ciudad de Estados Unidos con más población latina en Miami. el continente. Entonces, hay algo también de eso en lo que hay que estar atentos. No por nada son 4 o 5 artistas y punto. Claro. Y no hay más. Y por abajo tenés una catarata de artistas que nadie les da pelota y que no tienen cómo mostrarse por lo que hablábamos antes del algoritmo, que suben un video de YouTube y es como que nadie subió nada. Y por ahí son músicos que vos los viste y estudiaron 20 años de música y a veces tampoco tiene que ver con el estudio, simplemente son talentosos. Es decir, hay algo ahí que creo, como decía antes Natalia, quién está detrás del algoritmo, quién hace que veamos lo que veamos, porque todo esto de que si hashtagueas menganos funciona, no es hashtagueas menganos funciona. Es decir, yo creo que si tenés el contacto de Mr. Google y le decís, che, quiero ser influencer porque soy el hijo de Mr. McDonald, y te va a ser influencer en 2 segundos. Pero bueno, la verdad que Natalia, ha sido un placer charlar con vos. Ay, qué suerte. De verdad, Qué es un bueno. placer. A mí en lo personal es un tema que me apasiona mucho. Lo hemos hablado mucho, incluso. Mucho. De hecho, justamente por eso te invitamos. O sea, Claro. hablamos Total. tanto de este tema que dije, Qué ¿sabes a quién hay que invitar? A Nati Calcaño, claro que sí. Sí, la verdad que nos has Qué bueno hecho que pensar hayas- mucho, bueno, reflexionar qué bueno. mucho. Si alguien te quiere encontrar, te quiere ubicar, no sé si das charlas, si das clases en algún lado donde la Sí, gente... clases doy. Sí, charlas. en la UBA estás ahora. Ahora estoy en la, sí, la Bien. clase no, en la UBA estoy en la- gestión, en en la la gestión de la bien. facultad. No, clases doy en la Universidad de La Plata, en la Económicas de la UBA, Bien. en la UNA, bueno, en distintas cursos de posgrado. Bueno, ya saben, si quieren seguir escuchando Y a hay Natalia... contenidos todavía. Hay contenidos todavía antes en que lo YouTube. saquen. Antes de que lo saquen, hay Formal Sí. Cultura subió Sí. una clase tuya que es muy buena. Que Espectacular. Esa la pues, recomiendo. claro, es digital, ahí está bien sobre contenidos digitales. Ahí Sí, tenemos sí. Formar Cultura, ¿no? Que- Sí. Uh, Ya. Qué tristeza. Gracias nuevamente No, por por haber favor, pasado gracias por Rosca, invitarme, me Natalia. encantó, me Ha sido un encantó. placer. Gracias. Y nos vamos con Cerati, ¿no? Artefacto de Gustavo Cerati.